Bueno, buonasera. No parlo italiano, capisco italiano, ma non lo parlo, así que voy a hablar en español. Espero de hacerlo lento para que se entienda bien. Quiero partir agradeciendo la invitación de la Orden de Arquitectos de Varese y en especial al de Giovanna Crespi por el contacto y por haber gestionado esta invitación. Estoy muy contento de estar en este lugar maravilloso. Hemos hecho una visita de esta muestra de nivel mundial y estoy muy contento de estar acá. È molto contento di stare qui. Bien, la conferencia está organizada de la siguiente manera. Primero, una introducción donde voy a explicar cuáles son las cosas que me interesan, cuáles son las continuidades que tiene el trabajo, los temas en cuales se organiza la obra, y eso dura un 30-35% de la exposición, y posteriormente voy a mostrar proyectos que ilustran esto, en general proyectos mayoritariamente proyectos construidos, de los cuales uno más reciente y uno no tanto, pero más o menos reciente. Bien, el título que le puse a esta conferencia es Traducción de modelos y modelos de traducción, porque el tema que reúne lo que les voy a mostrar tiene que ver con una estrategia para llegar al proyecto que consiste en traducir, en la traducción de elementos que están fuera de la arquitectura y que son introducidos a la arquitectura de manera tal que en ese proceso de traducción hay una inseminización, ¿se entiende esa palabra? Inseminar la disciplina. Creo que una de las cosas, de las características de la arquitectura, de nosotros como arquitectos, es que siempre, de alguna manera u otra, sin darnos cuenta, estamos siempre traduciendo cosas. Voy a parar para explicar entonces por qué el título. El título decía, se llama Traducción de modelos y modelo de traducción, y está relacionado con una estrategia de proyectación que consiste o que tiene como objeto inseminar la práctica. Sta parlando di una strategia di progetti che fa riferimento all'inseminazione di una pratica. Bien. Los supuestos que están detrás de esta idea es que la creatividad surge entonces de un método que incorpora los accidentes. Y esos accidentes ocurren cuando uno traduce, como quien traduce de un idioma a otro, ocurren accidentes porque hay cosas que no son traducibles, que no se pueden traducir. Dice che la creatività nasce da un metodo che incorpora gli incidenti e la traduzione o la traslazione tra le arti è uno strumento di ricerca. Uh-huh. El otro supuesto que está detrás del trabajo que voy a presentar es que el proyecto es una herramienta de investigación, y eso implica que hay una continuidad entre los distintos proyectos que he realizado y que es probable que ustedes puedan ver o detectar que hay una reescritura de los proyectos. Cioè che il progetto quindi è uno strumento di ricerca e che potrete vedere che tra i diversi progetti ci sono delle parti comuni, delle caratteristiche comuni. Sí. El tercer supuesto, que yo estoy absolutamente convencido, es que la arquitectura, parafraseando a Paul Valéry, es construcción cargada de alta significación. Y esto implica que, al igual que ocurre en las artes, en la poesía, en la música, etc., que para que una obra se cargue de significación hay que separar las partes. Quindi dice che è molto convinto che l'architettura sia una costruzione carica di un alto significato, un significato alto, e i temi sono quello di separare e connettere. Claro, una vez que uno separa, para generar jerarquías, por ejemplo, o mayor significación de una parte sobre la otra, hay que conectar.
che quando si stabilisce una gerarchia di una parte sopra l'altra bisogna fare una connessione. Y esa conexión, el cómo uno se conecta, cómo se conectan las partes se puede desarrollar de muchas maneras. Y por lo tanto, para mí es fundamental que una obra de arquitectura, habiendo resuelto temas de habitabilidad, temas que incorpore temas sociales, etcétera, luego lo que tiene que hacer es generar una coherencia interna, es decir, un orden, y una coherencia externa, y esto es un enraizamiento. È importante che per far sì che un'opera abbia una consistenza Hay que conectar las partes bisogna connettere le parti. de dos formas. Uno, que la obra tenga in coherencia due modi. interna Uno, che l'opera abbia una coerenza interna y que tenga coherencia externa e che abbia también. una coerenza esterna. Y esa coherencia externa se relaciona con la necesidad de enraizar el proyecto, o sea, conectarlo con el exterior. E quindi la coerenza esterna deve essere data attraverso mettere le radici con il contesto esterno. Ujú. O sea, una obra requiere estar conectada por dentro y conectada a su vez Ci hacia deve essere una afuera. doppia connessione. Entonces, dicho lo anterior, en el sentido de que una obra, que lo que me interesa es utilizar el proyecto como una herramienta de investigación, uno podría entender la obra que les voy a presentar como una reescritura de distintos proyectos. Aquí pareciera ser tres, en el fondo parecieran ser un solo proyecto y son tres. Cioè che qui sembrerebbe che fosse un unico progetto, ma sono tre, proprio per quello che ho spiegato prima, che ci sono delle parti che si interconnettono tra di loro. Bien, entonces, resumiendo, las herramientas son la traducción como estrategia de proyecto. Voy a mostrar ejemplos donde espero que esto quede más claro. Y los verbos asociados al proyecto son importar, inseminar, transportar. Dice, gli strumenti sono la traduzione come strategia di progetto, i verbi del progetto, e i verbi più importanti sono importare, inseminare e trasportare. La disciplina de la traducción, una disciplina que ha sido muy desarrollada en los departamentos de letras, ¿ya? Y por lo tanto uno puede aprender de ella. La disciplina della traduzione si è sviluppata molto nelle lettere, quindi uno può imparare da quello. Una de las metáforas o de los simbolismos con que se habla de traducción es la idea del transporte, que en inglés es mucho más claro, porque la palabra translate está relacionado a mover cosas de una orilla a otra. Che uno dei verbi più importanti è quello del trasportare, uno dei verbi della metafora è il trasportare, che in inglese è più semplice, che vuol dire di andare da un lato all'altro. Bien, voy a dar algunos ejemplos de estas traducciones que son, diríamos, icónicas dentro de la tradición de la arquitectura. Uno es la traducción, por ejemplo, de la pintura a la arquitectura, en el caso de la pintura perspectiva. Todos sabemos que la arquitectura perspectiva es anterior a la arquitectura perspectiva, y en ese sentido hay un traslado de una disciplina plástica a la arquitectura. Uno è il tema, qui faccio degli esempi, uno è il tema della traduzione, della pittura all'architettura attraverso la prospettiva. Que es posible, sí. Sì, della pittura, la perspectiva all'architettura prospettiva. Otro ejemplo es el origen de la arquitectura medieval, en este caso la traducción de un texto literario que es la jerarquía celestial del presbítero Dionisio. Un altro è la traduzione di un testo, il testo come ricreazione di un testo letterario, che è questo presbiterio Dionisio del secolo II. Donde en ese texto, por ejemplo, se hace clara mención al aligeramiento a medida que se acerca al altar, y eso es posible de ver, por ejemplo, en la estructura del edificio, en el ancho de los pilares que van variando. Dove in quel testo si fa menzione
all'affinamento, all'aumento della leggerezza man mano che si arriva verso l'altare, e questo si vede dai pilastri che si vanno difuminando. Y un ejemplo mucho más cercano es el caso de Louis Kahn, quien ante la dificultad de traducir la masa de las fortalezas escocesas, ¿no es cierto? A partir de esa dificultad es que inventa un nuevo sistema, diríamos, un sistema de organización del programa, que es lo que pueden ver en la imagen de abajo, ¿no? Arriba la fortaleza escocesa, abajo il progetto di Louis Kahn. È un altro esempio questo di Louis Kahn, che si ispira alla fortezza scozzese, in cui trova una struttura più leggera, ma che ha una grande connessione con quello sopra. Bien, voy a dejar el tema de la traducción, vamos a volver una vez que muestre los proyectos ya. Dentro de la necesidad de establecer entonces esta coherencia interna y coherencia externa, hay muchas maneras de hacerlo. Las formas que a mí me interesan son los sistemas de circulación, la relación con el suelo y el método constructivo. Cioè che le cose che a me interessano molto sono la circolazione, il tema della circolazione, il tema dell'appoggio al terreno e la connessione col terreno, e il terzo? Circulación, relación con el suelo y método constructivo. Il metodo costruttivo. Voy a dar algunos ejemplos. Este es un proyectos que he desarrollado en la oficina que pueden ser reducidos a vectores de circulación, y creo, para mí, diríamos, una medida de cómo evaluar una obra tiene que ver en la forma que lo recorremos, cómo podemos recordar esa manera de moverse. Questo è un esempio che ha fatto nel suo studio, in cui ha disegnato dei vettori che servono per capire dei metodi per muoversi, penso, nello spazio. Estos son algunos ejemplos, voy a mostrar de proyectos más antiguos, brevemente, donde la circulación no solo conecta las partes, sino que da forma y esculpe el volumen, como en esta casa a la cual se accede desde la cubierta hacia el interior. Questo è un esempio in cui fa vedere bene la circolazione di questa rampa, in cui ci si muove, ma che anche è una struttura costruttiva che si identifica nello spazio. O esta otra, que es la casa 8 al cubo, que está estructurada también en base a esta circulación. Anche qui si vede molto bene la circolazione, come definisce lo spazio. O esta otra, donde los elementos que permiten conectar las partes no solo resuelven la circulación, sino que tienen presencia en sí mismos, capaces de tensionar el espacio. Che qui, come questa rampa, ha una presenza forte che cerca di dare tensione allo spazio, non solo serve per trasportare le persone. O este otro, que es el Hotel Índigo Patagonia, que es el resultado de una circulación que sube 6 pisos y que va transformándose de manera de que el que se mueve en estos 6 niveles no se dé cuenta que se está desplazando. O come questo, l'Hotel Indico, che dice che è alto 6 piani e che mentre si sale uno non si rende mai conto di in che situazione si trova. Al igual que en la casa que mostré, también los elementos que permiten la circulación cobran, dirían, vida propia y tensionan el espacio. Gli elementi della circolazione hanno una vita propria e apportano una tensione allo spazio. Este es el último plano del hotel. Questo era l'hotel. El segundo tema dice con la relación con el suelo. Il secondo tema è quello della relazione col terreno. Creo que esta primera decisión de cómo el proyecto se sitúa con el suelo define una manera de estar en el mundo y una manera de resolver, diríamos, los detalles de la arquitectura. La relazione col terreno è un modo di come si sta nel mondo,
è un modo di come affrontare l'architettura. Por cierto, estas dos casas que a simple vista no podría decir que son iguales, claramente no lo son. Queste case apparentemente sembrano uguali, ma claramente non lo sono. En el caso de Mies van der Rohe, que es un genio, ¿no? La decisión de que la casa esté 1,60 m sobre el piso define, por ejemplo, que las columnas estén puestas de esta manera en relación a las vigas, que no estén puestas en la esquina sino retiradas. Sì, Mies è un genio, come lo conoscete, ma questa dice, si vede questa decisione di portare il piso, la pianta nobile a 1,60 m e come sono definite le colonne in relazione con le travi e l'intento di non marcare l'angolo. Ocurre una paradoja que en el arte clásico el podio separa lo que es arte de lo que no lo es. Nell'arte un paradosso è che il podio separa l'arte da quello che non è arte. En el caso de la arquitectura, los podios conectan. Nel caso dell'architettura il podio sempre connetta. Estos son algunos ejemplos del primer trabajo que he hecho con contenedores donde el podio existía, ¿no? Que era el suelo de la estación. Questo è un lavoro che ha fatto con dei container in cui il podio era già esistente, il basamento era già esistente. O esta es una casa que está diseñada sin lugar y que posteriormente se sitúa en el terreno como una cámara fotográfica y el color blanco acentúa, digamos, esa independencia del terreno, ¿no? Como esas imágenes que vimos de las casas cayendo con los paracaídas. Ah sì, che dice che è una casa che non nasce, diciamo, dal terreno, nasce, diciamo, come un modello che dopo viene come quell'immagine del paracadute appoggiata sul terreno. Entonces, en este caso, la relación con el paisaje es a través de unos marcos a la manera de una cámara oscura. Sì, che la relazione con il paesaggio è come una macchina fotografica, una camera oscura. O esta otra, que es una casa hecha, diseñada para ser vendida en tantas partes como clientes hubieran. Es una casa que se vende en un showroom y cuya característica es tener un podio que se ajusta al terreno Sì. tanto nel ancho come nel corte. Come questa che è una casa fatta per vendere, che potrebbe stare ovunque, che ha la caratteristica di avere un basamento che si adatta in qualsiasi tipo di terreno, sia in larghezza che in lunghezza. O este otro, un proyecto no construido, donde el zócalo es un gran basamento de mimbre para un hotel. Questo è un progetto non costruito con un basamento di mimbre, di vimini. O en este caso, que está hecho con contenedores, ¿no es cierto?, que son elementos que por su naturaleza son de orden no enraizado, se conectan a través nuevamente de este podio. Questo che è un container di elementos. Hecho con contenedores Sí. que por su naturaleza son globales, no tienen raíces y se enraizan Che questo a través de qui este podio. è un container che attraverso il basamento gli viene data una connessione, gli vengono date delle radici, mentre i container di solito non hanno radici. O esta otra, una casa también no construida, donde el basamento son estos muros circulares. Anche questo, il tema del basamento sono questi muri curvi. O en la escuela de diseño, donde nuevamente el basamento es lo que conecta con las construcciones existentes. O in una scuola di design dove il basamento connetta con il terreno esistente. O en esta casa, donde el basamento diríamos que es el propio territorio, ¿no? Y la casa se ajusta a ese territorio. In questo caso il basamento di questa casa è il proprio territorio, la propria topografia, e la casa si giunta dopo, si giunta sopra. Questa è la casa buco. O esta otra, que es la casa Epsilon, que dialoga entre un ajuste y un desajuste con el terreno. E questa è la casa Y che dialoga in modo ambivalente con il terreno.
Bien, el tercer método, el tercer, diríamos, sistema está relacionado con el método constructivo. El método constructivo, sin duda, da orden. Il terzo tema è quello del metodo costruttivo che dà ordine, il metodo costruttivo. Y me parece muy importante poder situar la práctica dentro de una cultura constructiva, que en el caso de la realidad sudamericana es doble, E pues mi sembra ambivalente. importante dimostrare che la pratica costruttiva, che la tecnica costruttiva sia messa dentro una pratica costruttiva del paese, diciamo, della tradizione del paese. Y en Sudamérica se vive una tensión donde están presentes la producción artesanal Sì. y la producción industrial, ¿no? In Sud America si vive una tensione molto viva tra la pratica artigianale, tra l'artigianato e la pratica industriale, Que representa muy bien, encarna muy bien este objeto de los hermanos Campana, que son los diseñadores brasileños. Questo oggetto dei fratelli Campana rappresenta proprio appieno quello che volevo dire di questa doppia tensione. Mi experiencia con lo constructivo parte, y esto fue muy impregnante con la Bienal de Venecia que Francesco Dalcó dirigió. Yo siendo alumno me tocó participar. Y el tema de la necesidad de viajar, en este caso trasladar en sentido literal algo, me puso en contacto con la idea de la repetición, que es una estrategia de proyecto que se repite mucho en lo que voy a mostrar. Che il tema di viaggiare l'ha messo in connessione con... No, que en este caso es un transporte literal, si quiere. La idea es necesidad con un trasporto letterario. literal, y eso se resolvió en este caso con la repetición de elementos, Che in que va a questo ser muy caso importante. si è risolto con la ripetizione di elementi. O como esto, que es la muestra de Shenzhen, donde nuevamente aparece el tema de la repetición de los elementos. Cos'è questo, scusa? Shenzhen. Shenzhen, che anche qui si vede il tema della ripetizione degli elementi. Este es un caso, diríamos, de lo contrario, de una construcción artesanal. Fue el primer proyecto que construí, que es muy, diríamos, elaborado en los sistemas constructivos, algo que es posible hacer en algunas zonas de Chile, no en todas. È un progetto artigianale, uno dei primi che ho fatto, non è possibile però di realizzare in ogni parte del Cile, ma solamente... Sí, pero lo que quiero es enfatizar que la cultura constructiva varía mucho a lo largo del país y es por eso que van a haber proyectos hechos con distintas materialidades. La cultura la cultura del progetto La la cultura tecnica varía mucho. tantissimo allo largo del Cile, nel paese, che magari quello che c'è al nord non c'è al sud o al centro. Sí. Mi experiencia con la construcción modular partió por necesidad, en momentos en que tenía muy poco trabajo. Decidí yo construir, que era una manera de obviamente aumentar los ingresos. Entonces decidí hacerlo de la manera más fácil, que era usando elementos repetitivos, ¿no? Entonces algo que nació como una necesidad me hizo... Quando ho cominciato con la costruzione, ho cominciato quando avevo poco lavoro e ho cominciato a costruire. Ho cominciato a costruire basandomi sulla ripetizione. Que era la manera más simple y que yo podía controlar, ¿no? Il modo più semplice che io potevo controllare. Y esto me hizo descubrir el poder de la repetición y empezar a mirar cosas que obviamente se inventaron hace muchos años. Il potere della ripetizione, e cominciavo a guardare cose che si erano fatte nel corso degli anni. Y que claramente estaban en el arte, en la música serial de Terry Riley. E si trovavano nell'arte, nella musica seriale. Y cuya potencia, y es algo que a mí me interesa, tiene que ver con la capacidad de cumplir las expectativas y no trabajar sobre la sorpresa. La potenza di queste cose era di lavorare sopra le aspettative. Sí, cumplir las expectativas, no la sorpresa, no tener sorpresa. Le aspettative e non avere sorpresa. Y creo que diríamos que una arquitectura que se basa en la repetición produce de por sí una serenidad
que podría llegar incluso a asimilarse a lo que produce la música de Terry Riley, una cierta capacidad hipnótica. Credo che un'architettura che si basi sulla ripetizione possa avere un effetto estremamente piacevole e calmo come queste ripetizioni di Terry Wright. Dentro de las cosas que por necesidad aparecieron era la dificultad de conectar, de poner en continuidad los elementos modulares y por lo tanto al separarlos. Una delle cose più difficili era il modo di giuntare gli elementi tra di loro e connetterli. Y por lo tanto en ese espacio intersticial aparecía una oportunidad. Quindi in uno spazio interstiziale nasceva un'opportunità. Una oportunidad de iluminar mejor estos recintos pequeños y de producir aire, mover el aire. Un'opportunità di illuminare, di portare luce, ma anche di apportare aria. Entonces, y esta presencia de los intersticios también permitía relacionarse con el paisaje de manera diversa. E questi interstizi potevano fare in modo che ci fosse una connessione con lo spazio esterno. Y por lo tanto, dentro de este tipo de arquitectura hay dos maneras de relacionarse con el exterior. Una es a la manera de una cámara y la otra es como entre planos, ¿no? Que es lo que se puede ver en esta fotografía. E che quindi c'è una doppia maniera di creare una relazione, una dentro la stanza e una diciamo come in una prospettiva. Esta idea de la repetición se aplica también en las fachadas de la escuela de diseño. Questo modello di ripetizione si applica nella scuola di disegno. Y genera, por lo tanto, este ritmo, el ritmo casi genera hipnótico y questo aburrido, ritmo ¿no? ipnotico e noioso. Esto que de alguna manera estaba ligado originalmente a una necesidad constructiva, modular, ¿no? Por la modularidad de los contenedores, luego aparece como una estrategia de ordenamiento en proyectos no modulares como la Biblioteca de Constitución. Questo che nasce come un altro esercizio di ripetizione e di modulazione e dopo aparece en la Biblioteca de Constitución, questo, que es un edificio no hecho con contenedores. Ecco, che viene fuori nella biblioteca della Costituzione. Sí. O en este otro, que es un pabellón que voy a mostrar más en detalle, o incluso en este esquema para una ciudad en África, una ciudad ideal en África que se presentó en la Triennale de Milán. O in questo schema per una città in Africa che è stato esposto per la Triennale di Milano. Bien, con eso termino la introducción y voy a presentar los proyectos haciendo mención a esa idea original entonces del traslado. En este caso voy a partir con la Escuela de Diseño de la Universidad Católica. Quindi adesso parlo del traslado, partendo diciamo de la Escuela de Diseño de la Universidad Católica. Della Scuola di Disegno. Lo que se pretende con este proyecto es generar un vínculo con la hacienda, que es lo que ven a mano derecha. Qui c'è un vincolo con l'azienda che c'è a mano derecha. ¿A qué te refieres con hacienda? Esa hacienda es que no logro marcar acá, pero es la una blanca, hacienda, no, la roja que está ahí. Ma è una finca, Sí. Sì. Sí, sí. Entonces tenemos la manera de vincular la hacienda que está a mano derecha de ustedes con el proyecto nuevo, se vincula al traslado de ciertas propiedades de la hacienda, como cuáles, los tamaños, se trasladan tamaños literales que aquí están marcados con rojo. Che il modo di relazionare, ho capito, è costruire il progetto in relazione tra questa azienda, che potremmo chiamarla come cascina storica, al nuovo progetto è quello di prendere delle parti, di identificare delle parti, prenderle e traslarle in un determinato contesto, anche nelle proporzioni e nella misura. En la repetición de los elementos. E poi c'è il tema della ripetizione degli elementi. Esta, que es la capilla de la hacienda, que Questa è la cappella,
que funciona como lugar de trabajo o como lugar de exhibiciones. Funziona sia come luogo di lavoro che come luogo di exhibición, de per fare delle presentazioni o esporre. Bien, esta es una casa que es una casa que está construida, que tiene la particularidad de estar construida en China, manufacturada en China y trasladada a Chile completa. È una casa fatta in Cina, costruita in Cina e poi portata in Cile. Para el cliente es una persona que tiene una fundación que promueve el emprendimiento y por lo tanto para él era resultado familiar aventurarse en algo de este tipo. Il cliente era una persona che promuoveva il emprendimiento. Emprendimiento, ¿Qué es? Endeavor, ¿no? Il? Endeavor, en inglés se dice, bueno, la gente que crea empresas, ¿no? Es como Sì. esa... E quindi per lui era piacevole questa cosa di costruire una cosa lì e portarla da un'altra parte. Lo vedeva forse un tema di business. Lo que está en juego acá es la recreación de una pictografía que me interesa en relación a la repetición por el hecho que diríamos que la escritura china, ¿no es cierto?, trabaja con espesores, diríamos, del pincel que son iguales y la diferencia está en los términos, diríamos, de las líneas, ¿no?, que es cuando se deforma para sacar la pintura. Che la pittografia cina lavora con differenti misure di pennello e di intensità e questo per me è interessante poi come si sviluppa. No, diría que trabaja con los mismos espesores, mayoritariamente mismos espesores, y la diferencia está en los términos. Che lavora con gli stessi spessori ma che la differenza sta nei termini, en las terminaciones. Sí, en los extremos, ¿no? Entonces esto es una casa. Entonces esto es una casa que está construida con módulos, no con contenedores, sino con módulos de 3,60 m de ancho. Questo è costruito con moduli di 3,60 m di larghezza. Y que se deforma en la horizontal. Si deforma sull'orizzontale. Y en la vertical. E nella verticale. In tutte de manera de que esto, ¿no?, que está hecho con piezas iguales de orden global, se enraicen al terreno. In modo che questi pezzi che sono fatti con la stessa radice ma si trovano una radice diversa col terreno. Hacia este lado está el mar. Di qua c'è il mare, a sinistra c'è il mare. Y diríamos la casa se deforma muy poco, una casa lo largo. Che si deforma poco, solamente in lunghezza. En cambio hacia atrás, que está la pendiente, la casa se deforma en la planta y en la sección. Dietro c'è l'altezza e quindi la casa si deforma soprattutto sulla sezione. Entonces, la parte superior fue construida en China y la parte inferior en Chile en paralelo. La parte superiore è stata costruita in Cina e quella sotto in Cile in parallelo. Esa es la planta donde se pueden reconocer nuevamente los temas que ya mencionaba, los intersticios. E qui si vedono i temi nella pianta, gli interstizi. Pero dentro de las ventajas de los intersticios, la casa es como una mano, ¿no? Es como dos manos puestas así. Es que cada uno de estos recintos es independiente en términos de acústico. Al mismo tiempo, cada uno de estos recintos tiene la posibilidad de tener muchos ingresos de luz. Ogni recinto è indipendente come le dita di una mano che si intrecciano e quindi ognuno può far entrare la luce e essere indipendente. Y al mismo tiempo este esquema permite que el interior, el corazón del proyecto, reciba luz y vista, ¿no? E quindi anche l'interno, diciamo, il cuore può ricevere luce e vista da questi interstizi. Entonces hay algunas secciones donde se puede ver las deformaciones. Una sezione dove si può vedere il modo in cui è stata deformata la casa. Lo que está arriba es lo que se construyó en Chile y lo que está abajo es lo que se construyó. Quello sopra è stato costruito in Cile, quello sotto in Cina, metallico. Esto es cuando llegan entonces
Llegan los módulos que vienen con las ventanas, los baños, la cerámica, los revestimientos. Ci sono i moduli che arrivano già finiti, con le finestre, con la ceramica, con le finiture di facciata. El packaging no es muy elegante, eso sí. Molto elegante. Bueno, está la casa ya finita, está muy bajo, los vecinos desde arriba no ven, o sea, pueden ver el mar, no son interrumpidos por la casa. La casa è finita, qui i vicini dietro non sono disturbati e possono vedere anche loro il mare da dietro. La casa está, como vieron, soportada sobre un chasis metálico que a su vez está sobre un sistema de muros que se prolongan sobre el terreno. È un sistema di chassis metallico, di telai metallici che dopo trovano dei vincoli con questi muri in cemento armato sul terreno. Aquí vemos entonces a la derecha lo que mencionaba de estas deformaciones horizontales, Si vede verticales, perdón. la deformazione verticale dall'ingresso dalla scala. La casa visto de frente, que está soportada sobre esa gran viga de manera de liberar completamente la vista hacia el mar. È molto importante quella trave che c'è sotto perché libera completamente la vista di quello che c'è sotto verso il mare e crea leggerezza. Aquí estamos en el estacionamiento para ingresar a la casa. Questo è l'arrivo della casa con la macchina. Y aquí se puede ver claramente el espacio entonces intersticial entre los E qui si vedono gli interstizi, lo spazio interstiziale. Entonces, estos son los espacios entre las distintas habitaciones y se pueden ver las ventanas enfrentadas, como ocurre también en la escuela de diseño. Lo spazio tra le due ali, si vedono le finestre e si ricrea la stessa formula, diciamo, della scuola di disegno. Esta es otra casa que es muy distinta, que es la casa 2I, no es una casa modular, pero al igual que ese pictograma, uno podría decir que los espesores son similares y dentro de las características que también la asemejan. Questa è la casa 2i, non è modulare questa qui, però ha delle similarità nella forma, in questa sensazione di queste dita che si allungano e si deformano. Las dos son casas con perímetro extendido, de manera que nuevamente los recintos tienen siempre dobles orientaciones. Tutte e due sono case con un perimetro allungato in modo di avere sempre il doppio affacci o multiple viste. En este caso el terreno tenía muchísimos árboles y esa figura lo que permite es hacer el quite a los árboles y al mismo tiempo mirar el lago en escorzo. C'erano tantissimi alberi su questo terreno e quindi l'architettura si innesta dentro in questi interstizi tra gli alberi e permetteva di liberarsi in questo spazio. A la casa se ingresa desde arriba, la cocina hasta el centro. Si arriva da sopra, la cucina è in centro. ¿Qué es esa? È quella lì. Bueno, el lugar como se ve es un lugar un lugar fantástico, hay muchos de estos en Chile. Si vede un luogo fantastico, ce ne sono tantissimi in Cile di questi. La casa es roja porque de esa manera se contrasta con el verde, todos sabemos que el rojo contrasta. La casa rossa, perché il rosso contrasta col verde. Acá adelante está el living y el dormitorio mirando en escorzo el lago. Da questa parte c'è il dormitorio che guarda di traverso il lago. Uno de las situaciones a la cual muchas veces nos vemos enfrentados en la oficina, yo imagino que a ustedes les pasará lo mismo, es reducir los presupuestos, ¿no? El presupuesto de esta casa en su origen costó el doble en origen y tuvimos que cambiar la estructura de una estructura metálica a una estructura en madera. Uno dei temi difficili che succederà anche a voi è quello di
di affrontare il tema del preventivo, che il preventivo questo è raddoppiato e quindi abbiamo dovuto sostituire la struttura metallica con una struttura in legno. Entonces contratamos un nuevo calculista que llegó con estos dibujos fantásticos. E abbiamo contrattato un altro ingegnere che è arrivato con questi disegni fantastici. Entonces a continuación tuvimos que cambiar por lo menos todo lo que es el cerramiento de la casa y a continuación hicimos una maqueta solo de la estructura, que es esta. Quindi dopo abbiamo dovuto cambiare anche tutte le facciate della casa, la chiusura della casa e abbiamo fatto poi anche un modello e dei disegni. La estructura metálica por su naturaleza tiende a distanciar los pilares, en cambio en la madera las distancias son mínimas. La struttura metallica tende ad avere una maggiore distanza tra i pilastri, mentre la struttura di legno porta a far sì che siano molto vicino. Y por lo tanto, esa distancia mínima entre los elementos es capaz de construir un interior, ¿no? La sensación de un E interior. quindi quella distanza minima crea una sensazione di interior, penso come una gelosia. Entonces el ejercicio a posterior consistió en cubrir la casa solo donde era estrictamente necesario y mantener la estructura visible, el esqueleto de la casa de esta manera. Una volta fatto lo scheletro si è deciso di chiudere solamente dove si necessitava una chiusura e dove no è rimasto in vista tutto lo scheletro. Este es el cliente posando en rojo. Qui il cliente sotto vestito di rosso. Aquí nuevamente se aparecen lo que comentaba, ¿no? Esta reescritura de temas que se van repitiendo, ¿no? Que el término, cómo estos tubos se terminan en este caso en las puntas del proyecto. Questa è una riscrittura, quindi il tema della riscrittura del progetto è come gli estremi e come questa forma si va modificando e adattando al terreno. Questo tubo. Aquí estamos ingresando a la casa, lo primero que aparece es este patio inclinado que permite mirar el lago. Questo è l'ingresso della casa in cui si vede questo patio che dà accesso al lago, alla vista del lago. Aquí estamos en la cocina y la casa se resuelve a través de medios niveles. E questa è la cucina che c'è un mezzo livello. Entonces estamos bajando al living, la cocina está allá arriba. La cucina è sopra e poi scendiamo a un altro livello. Ahora esta exuberancia de la estructura también permite establecer una suerte de solidaridad con la vegetación externa, ¿no? Che questa esuberanza della struttura crea un legame forte con la struttura del paesaggio esterno. Bien, este es un proyecto que es un pabellón que consistía, se me pidió construir un pabellón que celebrara los 120 años de la Universidad Católica, de la Escuela de Arquitectura. Mi hanno detto di costruire questo padiglione della Università Cattolica che ha 120 anni De existencia, di nacimiento. di storia. Sí. È nata 120 anni fa. Entonces pensé que tenía que construir un monumento E quindi ho pensato di costruire un monumento con las características que es un monumento ligero que tiene que ser transportado a otro sitio con posterioridad. con la caratteristica di essere un monumento leggero in modo che possa essere trasportato con facilità dopo. Entonces lo que diríamos el invento técnico consiste en una gran silla de playa, tipo silla de playa. Quindi de 5 l'invento metros, tecnico è quello di costruire delle grandi sedie da spiaggia, que es un elemento como la silla de playa autoportante que se una repite. sedia di spiaggia tipo sdraio autoportante Y que se puede trasladar con 2 personas. e che si può spostare in 2 persone. Luego, para poder dar la altura que requieren los monumentos, se diseñó esta bola inflable de 12 metros de diámetro. Dopo per la portanza diciamo, del padiglione sopra si è costruito questa, la corona, ¿Una bola? una bola. Un balón Si è costruito un pallone inflable.
sì, un pallone gonfiato praticamente. Entonces este pabellón tenía que estar en la universidad, donde está la escuela de diseño, que es lo que se ve aquí, sobre una biblioteca. E questo padiglione doveva stare all'università, alla scuola di disegno. Y después en un edificio abandonado en Valparaíso, que es este. E dopo in un edificio abbandonato in Valparaíso, Que es este. che è questo qui. Entonces vamos a ir viendo en paralelo en las dos posiciones, ¿no? Este en el edificio en Valparaíso. Quindi vediamo in parallelo la posizione di questo elemento in due situazioni diverse, urbanistiche diverse. Esta fotografía me gusta porque aparece con claridad la estructura, ¿no es cierto?, el apuntalamiento. Gli piace questa foto perché si vede come si crea un'analogia tra i puntelli che puntellano questa struttura in decadenza e la sua struttura di legno. Está apoyado esto, está apoyado. Sí, está apoyado. È solamente appoggiato sulla struttura di legno questo pallone. È l'uovo di Colombo. Bueno, aquí claramente la relación con Boulez, ¿no? E questa è una relazione con Boulez. Bien, en paralelo me encargaron, cuando estaba haciendo esto, y estaba haciendo también la biblioteca, que voy a mostrar al final, un proyecto para una plaza cubierta en Quintero. Mentre stavo facendo quei progetti mi hanno incaricato il progetto di una piazza coperta a Quintero, que tiene como objeto generar un espacio público, ordenar la plaza cívica. che il tema era costruire uno spazio, Sí, que conectara uno spazio che edificio público. connettasse gli edifici pubblici intorno con la piazza. Entonces, lo que se proyectó es una plaza cubierta que está estructurada de alguna manera de forma similar al pabellón. E quindi si costruì una piazza coperta che è costruita in un modo simile a quella del padiglione. Que nuevamente es un sistema autoportante. Anche qui un sistema autoportante in X, mucho más denso, molto più teso, soportado sobre una viga metálica. supportato da una trave metallica. Que es lo que se puede ver aquí. Nuevamente son elementos muy ligeros pero densos. Sono elementi molto leggeri ma densi. Y lo otro importante era que me parecía que el proyecto no tenía que solamente resolver, sino que tenía que producir un cierto efecto, un efecto plástico. Sì, che il progetto doveva produrre un effetto plastico. Que la densidad de los elementos y la escala del proyecto permitían construir una suerte de escultura cinética. Che l'intensità della trama e la grandezza dovevano costruire una specie di impulso, Escultura cinética. cultura, Escultura. una specie di scultura cinetica, Como las que hace Jesús Soto, que es un venezolano. come fa Sussoto, che è un artista venezuelano. Entonces aquí en el fondo son maderas laminadas, una teñida de amarillo y otra de café, puesta de esta forma, que por lo tanto, dependiendo del observador, va variando y va produciendo ese efecto cinético. Questa struttura di legno incrociata, una in giallo e una in color bruno, che vanno creando una sensazione cambiante mano a mano che si passeggia. Bien, este es el último proyecto, esta es la Biblioteca Pública de Constitución, un proyecto que para mí ha tenido una gran significación porque creo que es una síntesis de las cosas que les he ido mostrando.
che questo è un progetto importantissimo per lui perché rappresenta anche la sintesi forse di tutti i lavori che ha fatto finora. Ha recibido muchos premios, entre ellos el Good Design Awards, el Miss Crown, ha estado postulado al Miss Crown All America's Prize y ayer me llegó un correo diciendo que acaba de recibir el RIVA Awards for International Excellence y esto, bueno, mañana se va a hacer oficial y me tiene por supuesto muy contento porque es un proyecto que fue muy difícil, muy largo de hacer. È un progetto molto largo, ha ricevuto tantissimi premi, tra cui gli hanno comunicato oggi il RIBA 2016. È molto difficile. Y es un proyecto que es parte de un master plan mayor que hizo Elemental. Parte da un master plan più grande. Que tiene como objeto reconstruir la ciudad de Constitución después de un gran terremoto y tsunami que devastó la ciudad. Che intendeva ricostruire la città della Costituzione dopo un terremoto. Entonces aquí, bueno, están los distintos proyectos de los cuales la biblioteca es el único que no hizo Elemental. E qui ci sono i diversi progetti tutti intorno. La biblioteca se ubica frente a la plaza de Armas. La biblioteca si ubica di fronte alla piazza dell'Arma. Que es lo que está acá. Que fue el único patrimonio que quedó, que son los árboles. Che è rimasto come l'unico patrimonio. Todo lo que ven aquí en mano derecha claramente tutto il resto è nuovo. Desapareció. Entonces esa es la plaza, esa es la salida del río al mar, donde está esa isla y murieron muchas personas. Questa qui è la piazza, in fondo è la salita e l'uscita del mare, e lì dove sono morte tante persone. La biblioteca se encuentra inmersa en la zona maderera por excelencia de Chile. Questa è la zona dove c'è l'industria del legno più fertile, più forte. Y eso significaba dos cosas, que si uno trabajaba con esos materiales, el proyecto queda enraizado culturalmente a la zona. Che questo significava che se io avessi fatto quel progetto in legno, il progetto si sarebbe radicato alla zona, al luogo. Y al mismo tiempo que existía una mano de obra calificada. E allo stesso tempo che c'era una manodopera molto qualificata qui. Por otro lado había un mandante, una fundación que su objetivo es promover la lectura. Un committente che ha una fondazione che l'obiettivo era quello di promuovere la lettura. Por lo tanto, el proyecto debía no solo generar las mejores condiciones para leer al interior, e quindi il progetto doveva creare non solo le migliori condizioni per leggere, sino generar nuevos lectores. Por lo tanto, el edificio tenía que ser seductivo y traer ma creare nuovi lettori, quindi bisognava che il progetto fosse seducente per portare nuovi lettori. Cuando fui a ver el sitio, hay que andar desde la autopista al mar alrededor de 1 hora y media y uno recorre y va mirando todos estos lugares. Che nel tragitto, che dura 1 ora e mezza dall'autopista, dall'autostrada al mare, andavo fermando e vedendo i differenti contesti che c'erano. Y bueno, y aparecen estas construcciones que no son arquitectónicas, ¿no? Pero con un potencial enorme. E vedevo queste costruzioni con un grandissimo potenziale, anche se non erano oggetti architettonici, ma erano belli. Y por lo tanto uno podía trasladar, diríamos, esa manera, esa forma no arquitectónica y transformarla en arquitectura. E quindi volevo trasladare questo modo di fare diciamo, dall'artigianato all'architettura. Y lo otro que parecía importante que el edificio fuera, que cuidara, estoy hablando en sentido figurado, que se construyera un abrigo tanto al interior como al exterior, ¿no? Como este edificio renacentista, ¿no? Que con una construcción muy simple no solo dice que es un edificio público, sino que se preocupa del que está afuera. E come questo edificio rinascimentale, un tema importantissimo era che la biblioteca facesse da
da protezione, fosse una protezione importante, tanto per l'interno, per le cose dell'interno, tanto per l'esterno. Entonces, en términos del proyecto, el proyecto se sitúa a 1,60 m sobre la plaza, de manera de poder ver los árboles por sobre los autos. Quindi il progetto si situa un pochino più alto della piazza, 1,60 m, in modo da poter godere della vista della piazza. Y construye 3 grandes vitrinas que muestran los libros y permite que la gente se siente. E costruisce 3 grandi vetrine dove le persone potevano sedersi e leggere e guardare. El proyecto está organizado en base a 3 naves, son 3 áreas del programa que están diferenciadas en la sección. Il progetto si sviluppa in 3 campate, praticamente, che sono come 3 sezioni diverse. Y estas secciones están construidas con estos arbotantes, la estructura entonces está hacia afuera. Questo è il tema della struttura verso l'esterno, che era come volevo farlo io. Eso permite no solo triangular el volumen, que no se mueva con los sismos de esta forma, sino que también lo que hace es prolongar la cubierta e impedir que el sol caiga directo sobre la fachada inclinada che è semitrasparente. Quindi cercato queste angolazioni in modo tale che la copertura uscisse anche fuori rispetto alla parete, in modo da proteggerlo anche dal sole e dalle intemperie. Aquí se pueden ver las 3 zonas de la biblioteca y las naves que, al igual que los proyectos anteriores, lo que hace es aumentar el perímetro al máximo de forma tal que la luz entre desde todos los ángulos. E qui si vede, diciamo, lo sviluppo della biblioteca e come la pelle, che è una pelle struttura, va girando per queste tre campate, formando diversi angoli. Entonces aquí vamos a empezar ya a entrar a la biblioteca. Questo è l'ingresso della biblioteca. Aquí claramente se ve entonces esta relación del edificio con el espacio público, con las vitrinas, con los libros puestos. Sì, la relazione con lo spazio pubblico, le vetrine, i posti a sedere. Entonces aquí estamos ingresando, a mano de izquierda hay una... Qui stiamo entrando e a sinistra c'è una gradería que permite que la fundación haga cuente cuentos, que unos programas para contarle cuentos a los niños que se producen aquí en esta escalinata. Qui si forma una scalinata tipo foro, in modo che ci potessero essere situazioni tipo leggere racconti. Y después los muebles tienen un rol muy importante para fijar lugares dentro de este espacio continuo. I mobili sono delle strutture importanti che servono per creare delle situazioni, dei baricentri della struttura. Nos parecía también que teníamos que poner lo mejor, lo que a veces se asocia con exclusividad, ¿no es cierto? Estos capitonés ingleses que son casi como sinónimos de lujo, que en un lugar como Constitución se pueden construir a precios muy económicos. Sì, che ci sembrava interessante poi arricchirlo con questi tessuti tipo capitonè, che diciamo che in quella zona lì si potevano fare a prezzi anche molto accessibili. La paleta de colores es la paleta de la plaza que está al frente, ¿no? Son paletas de colores en tierra. La tavola dei colori sono colori terra, colori chiari. Bien, esa es la última fotografía y con eso termino. Bueno, muchas gracias por su paciencia, por haber venido un día lluvioso como este